a todos. Vamos a hacer primero la presentación. Mi nombre es Carlos Andrés Bernal Valencia. Amílcar Coronel Jinete. Mi nombre es Cristian Fernández Segura. Y Andrés Pastrana. Este es un video guiado hacia la clase de currículo. El texto que vamos a presentar el día de hoy o que vamos a socializar en este video se llama El currículo desde una perspectiva compleja e integradora de Ivette Correa Olarte. Este es un fragmento de la tesis del grado de la maestría, que se titula El pensamiento del profesor acerca del currículo a partir de la reflexión sobre su práctica. Acá en este enunciado pues vamos a explicar unos puntos específicos de los cuales se van a ver a continuación. Buenas noches. Yo les voy a presentar lo que es la introducción de la parte del texto que nos dio el profesor sobre la parte reflexiva sobre el docente. Se dice desde el señor autor López Ruiz, 2005, dice que el currículo se basa desde el siglo XX, disculpe, en un siglo XX. A través de esto, el currículo, digamos, se guía o se observa desde una filosofía desde una, también desde una sociología, una psicología, y desde una parte pedagógica. Bueno, a través de todo esto, el currículo se basa desde una serie multidisciplinaria, ¿sí? Podemos decir que el currículo se divide o se basa en una... Todo esto se favorece desde una parte cultural, ¿sí? Podemos decir que desde una parte cultural, desde una parte cultural, ¿sí? Que a través de esto podemos llegar a una parte didáctica de enseñanza, ¿sí? A través de nuestra cultura podemos dar nuestra parte didáctica para poder enseñar a la parte educativa. Sí, de la parte educativa para así mismo llegar a un pensamiento, digamos, reflectivo y a la parte pedagógica. Ahora me corresponde empezar a hablar uno de los tres lentes que sale explicando la señora Ivette. En este documento como tal, el primer lente que sale como tal es el lente tecnológico. Es ese mismo lente técnico como tal, es como la esencia del currículo, cómo nos vamos a basar. Es en lo que, en pocas palabras, el ente currículo se empieza como a proyectar, como a comprender esas líneas generales como tal, de qué es lo que debe llevar la educación. ¿Qué aspectos debe atacar como tal? Como yo lo voy a empezar a ejecutar, pero de una manera técnica. O sea, empezarlo a implantar como tal. Todo esto de que se va en una derivación, obviamente, tanto al contorno, al contexto público de todo lo que vivimos en la cultura, lo que vivimos en el medio ambiente y todo eso, y también es al contexto personal, a cómo son las personas, qué es la educación que debemos atacar como tal. Entonces, como lo había acabado de explicar, uno de los enfoques como tal que tiene
este lente como tal, este lente tecnológico, es primero el enfoque técnico. Este enfoque técnico se va guiando a las necesidades que se necesite tanto el currículo para diseñarlo como para empezar a implementar ese método de aprendizaje, que es lo que quiero aprender como tal. Entonces, todo esto tiene una conducta, todo eso va hacia arriba, hacia adelante, hacia arriba porque hay que empezar a progresar, hay que empezar a cómo evolucionar ese currículo, no quedarnos con el currículo anterior y hacia adelante para lo mismo, para empezar a atacar esas problemáticas sociales que se ven y que se ven tanto intrínsecamente como en el exterior como tal. Entonces esto tiene todo un proceso, eso que se basa en un proceso de entrada, proceso y producto, perdón. Entonces todo listo, entonces esa entrada como tal, ese proceso y ese producto que se va evidenciando conforme voy ejecutando las clases como tal, se va enfocando también en el método tecnológico, todo para generar un control, un orden, así como se puede llevar una conducta estudiantil de aprendizaje. En los estudiantes también se puede llevar de la tecnología, como yo puedo manipular ese objeto tan indispensable ahorita en el día de hoy, que ahorita para nosotros los educadores y los que estamos aprendiendo es una herramienta indispensable, como nosotros también lo podemos guiar por un método de aprendizaje. Entonces todo eso va enfocado a que todo tiene un orden. Primero tiene que ser una planificación. Yo no puedo ir a hacer como una clase, un estudio como tal, a personas que ni siquiera he conocido como tal, no he conocido el contexto. Por eso el currículo tiene un orden. Ya se estudió y se evaluó el contexto tanto cultural como de personas, como civiles, perdón, y con ello se establece ya los métodos de aprendizaje, qué es lo que yo voy a enseñar. Entonces ahí es donde entran los modelos, qué modelo es el más adecuado para empezarle a efectuar a ellos. Entonces todo esto tiene una lógica, todo esto tiene un orden como tal. Igual todo va enfocado, perdón por la demora, hacia las necesidades de los individuos, que somos nosotros, qué necesidades nosotros tenemos como tal, cuáles son las que vamos a atacar para poder llegar a la racionalidad técnica, que se empiecen a evaluar esos procesos como tal, que se empiecen, hay que llevarle también un orden como tal, porque yo cómo voy a saber de todo esto si no tengo un resultado. Para eso se hace un método de evaluación. Entonces la lógica, entonces este modelo técnico, pues directamente desde el texto de Tyler, qué pena, les voy a leer un poco porque son unas preguntas completamente específicas que se basan en 4. La primera es qué fines desea alcanzar la escuela. La segunda es cómo pueden seleccionar experiencias de aprendizaje con mayores probabilidades de alcanzar dichos fines. Cómo organizar las actividades para lograr un aprendizaje efectivo y cómo medir y verificar la eficacia en el logro de los logros previstos. Esto es de López Ruiz del 2005. También en el texto nos menciona la lógica, esa lógica que pues se da a entender como qué es lo obvio que se necesita en este momento, qué es lo que debemos atacar como tal, a qué lógica debemos seguir. Entonces apunta en el texto diferentes pensamientos como tal, que el primero es a la educación como identificación de esas masas, cómo yo empiezo a identificar la necesidad de esas personas a las que yo voy a educar, obviamente en el contexto, es como si yo fuera a dar una clase y el ambiente es estrato 3, no voy a hacer como un modelo de aprendizaje igual al de un estrato 1 o el de escasos recursos. Entonces también va la educación como un fenómeno predecible, yo tengo que saber qué es lo que voy a atacar, de si estas son las problemáticas que se van a presentar. Buenas noches, el día de hoy vengo a hablarles sobre el lente práctico. Como pudimos evidenciar, aquí encontramos que el papel del docente no es el ejecutor del programa, sino el observador, para que así el aprendiz llegue al conocimiento explorando de una mejor manera en el contexto en el que se sitúa. Aquí tenemos que estudiar el contexto y la naturaleza para actuar en ellos.
Pues aquí infiero que usaríamos un método constructivista, porque gracias a este nos introduce a la realidad, y gracias a este el estudiante explora y construye su conocimiento a través de los sentidos para llegar al conocimiento directo. Sabes que tienes que cortar un pedazo de eso, ¿no? Por otro lado, también se puede evidenciar que la cuestión no es solo transmitir conocimiento, sino manejar la motivación hacia el estudiante para aprender y saber convivir con las personas que lo rodean. También se puede observar que no solo se puede aprender por medio de un libro, sino también por los diferentes entes, contextos, y por medio de lo práctico se realiza lo que aprendemos. Tenemos que llevarlo a la realidad por medio de una praxis. También es entendido que el docente no es el intermediador del conocimiento, sino que gracias a los estudiantes se construyen ideas y se lleva un conocimiento directo. Gracias. Listo. Buenas noches. Una de las lentes muy importantes en esta lectura es la sociocrítica. ¿Esta de qué habla? Esta principalmente se divide en 4 enfoques. ¿Los cuáles son? El primero, la deliberación y la crítica a la práctica pedagógica. La deliberación como tal es analizar cierta cantidad de ítems, pros y contras, de los cuales estos van a ser, valga la redundancia, deliberados, analizados a profundidad para tomar alguna decisión referente a la organización del currículo. La organización del currículo, ¿qué tiene que ver esto con deliberar cierta cantidad de temas, cierta cantidad también de estudios previos a hacer cierto plan de clase o cierto plan de estudio macro, meso o micro? Eso tiene que ver que en el segundo ítem que plantea este lente, habla de una visibilización a la contradicción de la práctica pedagógica o de la lente de la práctica. Pues tanto así es, dice que no es necesario o no es deliberativo el prescribir, que es, digamos, como recetar o hacer una orden de mando directa y obligatoria a cierta cantidad de problemáticas, reuniones, consejos, comités, como se conocen en ciertos colegios, porque esta prescripción se convierte en un arte, no sé si se puede decir arte, pero se convierte en un momento burocrático, algo que tal vez afecta a la producción y también al intelecto, al buen desarrollo de los estudiantes y de los profesores como tal. El tercer ítem que maneja este lente pues habla más que todo de la organización del currículo, de la organización. Dice que
el currículo como tal no puede quedar en manos y en deliberación de los docentes. ¿Por qué? Porque hay ciertos intereses morales, políticos, institucionales, realmente necesarios para la institución. ¿Qué puede hacer un docente con digamos, esa potestad de actuar sobre el currículo? Puede, digamos, cambiar y afectar la parte como tal institucional del colegio y ideologizar cierta cantidad de leyes y normas que ya están establecidas en este. El siguiente ítem de esta lente, el cuarto y último, habla más que todo de la consideración exclusiva del contexto particular de la realización del currículo, ¿sí? Me hago entender. Esto requiere que cierta cantidad de prácticas pedagógicas, si se quiere llamar así, tengan una fase reflexiva de esta para que de esta relación surja la pedagogía, que como tal es, como todos sabemos, una reflexión post a una práctica, puede ser deportiva, una práctica teórica, cualquier tipo de didáctica.